Pues, Las imágenes de atrás, divinas. bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas a Santiago Echeverry. ¿Cómo está Santiago? Eh, Regio divino. Muy bueno, Santiago. Antes de nada, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras hoy, aquí en este live, por Facebook. Queremos saber un poco de ti, estoy aquí recibiendo unas llamadas, disculpas. Esta es situación muy especial. Es la primera vez que me pongo maquillaje desde el 2009. Hace 11 años Patty no aparece. Este es un Hace, momento especial. sí, bueno, listo, es que teníamos un programa muy especial contigo esta tarde, cruzamos algunas plataformas y pues se nos cruzaron, pero bueno, estamos aquí, estamos esperando a la gente y Delicioso. qué bueno. ¿Por qué no nos hablas? Dices que no estabas con Patty. ¿Qué pasa con Patty? A ver, cuéntanos. Patty tuvo su momento de gloria desde el 99 hasta el 2004. Del 99 al 2013 estuve viviendo en Bogotá. En el 2003 me vine a vivir a Estados Unidos y después de un evento bastante traumático en donde fui acusado, obviamente, erróneamente, de ser un terrorista internacional, me di cuenta que había otras prioridades en mi vida y quería empezar como de cero. Entonces Patty quedó en el remojo en el 2004 y apareció una vez en el 2009 para hacer una performance en Tampa y desde el 2009 Patty ha estado básicamente en su caja de belleza y hoy reapareció por primera vez. Bueno, Santiago, eh, ¿cuánto hace que estás viviendo en Estados Unidos? Yo me fui en el 2003, pasé 2 años en la Universidad de University of Maryland, Baltimore County, en la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore. Y fueron 2 años maravillosos. Y después me contrató la Universidad de Tampa en la Florida, que para mí era muchísimo mejor porque estaba mucho más cerca de mi familia. Mi mamá vive a 4 horas en carro y era muchísimo más fácil de manejar de esa manera. Entonces, desde el 2005 estoy viviendo en la Universidad de Tampa y básicamente desde el 2000 estoy viviendo en la Universidad de Tampa. Literalmente estoy viviendo en la Universidad de Tampa. Estoy viviendo en Tampa y estoy a 4 horas de mi mamá que vive en Aventura, al norte de Miami. Entonces puedo ir y venir, estoy cuidándola, estoy ayudándola, estoy encargado de las cosas de la familia y es un ir y venir que es parte de ser el hijo que más quiere a la mamá. Bueno, bueno, estamos en la cuestión de Estados Unidos. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Tú comienzas tu activismo, tu propuesta cinematográfica, tu trabajo en videoarte, en performance, ese compromiso con los movimientos sociales colombianos. Eso comienza a finales del 89, comienzos de los 90, en una Totalmente. época muy convulsionada. ¿Por qué no nos hablas? ¿Qué recuerdos tienes de esa transición de esta década de los 80 muy violentos a los 90 todavía mucho más violentos? Para mí la transición fue doblemente fuerte porque yo salía de un colegio que absolutamente adoro, que es el Liceo Francés de Bogotá. Y yo salía de unas circunstancias bastante privilegiadas, a pesar de que el colegio era bastante abierto, de mentalidad muy abierta. Yo entré a la Universidad Nacional y me encontré con unas situaciones que nunca había tenido que experimentar. Era poder darme cuenta de lo que era la realidad de mi país y era darme cuenta de cómo, por ejemplo, compañeros míos decían no pude terminar la tarea, no pude hacer la tarea que era de fotografía, por ejemplo, porque tenían que escoger entre conseguirle la comida a sus hijos o a su bebé o hacer la tarea. Y era la primera vez que yo me había enfrentado a eso. Además de eso, fue encontrarme con profesores absolutamente brillantes que lo primero que hicieron fue romperme la campanita de cristal, entre ellos el increíble Carlos Álvarez.
Fernando Ramírez, que lo adoro con toda el alma, Gil Charalambos, amigos también que no fueron directamente profesores, pero José Alejandro Restrepo, por ejemplo, José Hernán Aguilar, que por favor, Azriel Bibliowicz. Imagínense los cerebros como el de Isabel Sánchez, que empiezan a uno a mostrarle una realidad de Colombia dentro de un contexto latinoamericano, un historial de cine colombiano con mucha problemática, y me doy cuenta que mi rol como realizador es poder reflejar la realidad que estoy yo experimentando. Desde mi punto de vista, no era tanto una realidad social de clases, era más una realidad de identidad de género, en donde yo ya tenía el lujo de poder expresarme abiertamente como hombre homosexual. Y yo decía, necesito entonces poder generar un espacio con estas nuevas tecnologías, que de lleno abracé el video, de lleno abracé los medios electrónicos, y de esa manera poder expresar y generar cambio en y una transformación en el ambiente en donde yo me encontraba. Entonces, desde ahí viene. Y uno fuerzas con una de las mujeres más importantes en mi vida, que es Constanza Camelo. Constanza Camelo, nos conocemos desde los 4 años, y ella se dedicó a hacer performance. Entramos los dos al tiempo a la Universidad Nacional, ella a Bellas Artes, yo a cine y televisión, y yo me convertí de la manera más entregada posible en el objeto de performance de Connie, de Constanza. Y para mí eso fue uno de los procesos más fuertes, porque a través de ella y a través de sus performances descubrí todavía más la realidad de mi país. Bueno, Santiago, eres muy conocido por muchas video performance, muchas imágenes muy potentes que tenemos grabadas en la memoria. ¿Por qué no nos cuenta ese relato y esa acción a la que dio lugar de Anoche mataron un travesti? Perfecto. Anoche mataron un travesti, para mí es uno de esos trabajos que marcaron mi vida y que básicamente cortaron mi vida en dos. Estoy yo enfrentándome a terminar mi carrera, a terminar mis estudios en la Nacional, a empezar a explorar la posibilidad de ser profesor, de buscar trabajo profesionalmente en un momento en donde no había mucho para los recién graduados de la Nacional. Y después de un proyecto seminal que fue un performance que hicimos con Connie en el 89 en el Museo de Arte de la Nacional, que se llamó Alcanzar una estrella. Fue la primera vez en donde yo básicamente salí casi que en drag. Pero ya en el 93 ya estábamos dentro de una política, dentro de un contexto social en donde ya había cambiado. Ay, la chiqui llegó. Honey Darling. Qué maravilla. Ok, Hola, hola. Tarde como siempre. como Ella. siempre, pero la estábamos esperando en otro canal y no se conectó. Yo estaba ya conectado y no los oía. Ellas. Entonces estoy contando precisamente porque estoy feliz de saber que ustedes están en la Nacional. Estoy contando Imagínate. precisamente todo esto. Yo empecé en el 88 en la primera promoción. Me gradué en el 92, ustedes ni siquiera habían nacido. Y ya para el 92 yo ya estaba metido en toda esta identidad de género, identidad de utilizar las herramientas de narración. En el 93, que es precisamente donde estaba hablando con Jorge, en el 93 hago un video que se llamaba Anoche mataron un travesti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien. Yo trabajaba en la Embajada de Francia, y una noche, una mañana, un viernes por la mañana, llego y Agapito, el celador, que era un personaje divino, me dice: uy, anoche mataron un travesti en la 15 con 93. Y le dije: ¿y eso? Me dice: sí, le dieron un tiro y lo dejaron desangrar. Y yo dije: pero usted no hizo nada. ¿Por qué? Pues si ese es un desechable. Y para mí eso fue un momento clave. Oye, Y me pero la empecé. embajada de Francia no quedaba frente a la Javeriana en aquella Eso época. fue cuando nos pasamos de la 39 a la 80 a la 90, a la calle 90 con 11. Era el Ah, primer año, o sea que a mí me tocó, yo empecé a trabajar en la embajada en la 39 al frente del Parque Nacional, y de ahí nos trasladamos al nuevo edificio que es el Cubo, y estábamos en la casa de al lado que era el Centro Cultural, era en donde estaba toda la parte cultural. Entonces ahí era donde Agapito me contó esto. Entonces cuando me dice que la mataron, yo dije: aquí estoy yo en un choque, porque ella, esta
que ahorita las llamamos transgénero. En esa época no teníamos ese término todavía. Esta trabajadora sexual, que la llamábamos en esa época un travesti, tenía más pelotas y más cojones que yo de salir y representar a la comunidad y al colectivo gay. Ella Claro. tenía mucha más visibilidad que yo. Entonces yo dije, yo tengo que asumir ese riesgo, yo tengo que salir. Entonces no solamente aparezco por primera vez como una de las primeras momentos de Patty, cuando Patty aparece por primera vez es en ese momento sin saber que se llamaba Patty, pero empiezo a utilizar entonces toda esta transformación, todos estos elementos, pero lo más interesante es que cuando se hizo la premiere del video. Fue en el Festival Franco-Latinoamericano de Videoarte del 93, en el Ajá. otoño del 93. Yo llegué con la cabeza totalmente afeitada, con un vestido absolutamente divino. María Isabel Restrepo estaba ahí, estaba yo rodeado de mis amigos, tengo unos tacones espectaculares, una minifalda espectacular, y empiezo a ponerme el maquillaje en vivo en la mitad del cóctel. O Gente sea, que me hablaba, fue la era primera performance trepada de Santiago. total, y fue fue un gesto político, fue un gesto transgresor, y para mí fue importantísimo. Gente que me saludaba todos los días dejó de saludarme, me empezaron a mirar como una cosa, pero gente que no me hablaba me empezó a hablar al mismo tiempo. Este es el video, es precisamente este. Entonces, cuando aparece, ahí en ese momento en donde me quitan los aretes, es como un general al que le están quitando las estrellas, cuando lo Sí. están cuando lo están denigrando, cuando lo están humillando, cuando le quitan, le cambian su rango o lo echan del ejército. Es precisamente esto. Entonces yo veo esto para mí era un momento en donde dije, ya no hay vuelta atrás. Es decir, el trabajo que yo estoy haciendo tiene que estar comprometido. Y además me tocó una época que a ustedes no les tocó. A ustedes les tocó una época muy diferente. En esa época se nos estaban muriendo nuestros amigos de SIDA. Pero un momentico que yo ahí te quiero preguntar algo. Ujú. Que esto fue, digamos, una época en la que también había mucha persecución por orientación sexual y a los 100%. travestis específicamente en la ciudad, ¿verdad? Muchísimo, pero acuérdate que también hubo un cambio fuerte, que fue el cambio de la Constitución del 91. El cambio de la Constitución Correcto. del 91 fue algo que realmente causó una diferencia, pero antes, hasta esta época, y si alguna vez están interesados, pueden hablar con Juan Pablo Ordóñez, que es uno de los abogados de derechos humanos más importantes que hay en Colombia. Juan Sí, Pablo Ordóñez hizo todo un estudio sobre estas personas que estaban siendo asesinadas no solamente por grupos privados, sino también por grupos estatales. A la ujú, salida de los bares en el centro, a la salida de las discotecas, en las calles, cerca de la Jiménez, había unas cosas muy complejas que estaban sucediendo. Y muchos de nosotros, la generación mayor a la mía, que todavía no había salido del closet públicamente, estaba llevando una vida muy protegida y como que eran cosas que no los afectaban de lleno. Entonces este es el momento de sí. poder entender que todos estamos metidos en esta misma sopa. Todos somos parte de este colectivo LGBTQ, como lo llamamos ahorita. Y Bueno, te empiezo quiero a ver eso. preguntar algo, Santiago. Ajá, Esa persecución, obviamente, es evidente, empezó a influenciar un poco tu obra. ¿En mucho. qué momento empiezas a hacer representaciones como las Hermanitas de la Perpetua Indulgencia, como Raimunda? Eh, Ya te cuento, esto tiene una noción porque precisamente a partir del video que ustedes acabaron de ver, el de anoche mataron un travesti, por esa época, Constanza Camelo, que la están viendo en la pantalla, Constanza es sí, Connie, ella es Connie, que es maravillosa. entrañable. Constanza estaba haciendo un performance por esa época, estaba haciendo toda una investigación sobre las prostitutas del centro que estaban siendo asesinadas por grupos de limpieza social. Entonces, mientras yo estaba trabajando con el asesinato de un travesti, ella estaba trabajando con el asesinato de las trabajadoras sexuales. Y a partir de eso, hubo un momento en donde dijimos, necesitamos ver si estas mujeres pueden entutelar a la ciudad o al Estado, diciendo que ellas tienen un derecho al trabajo. Y precisamente por eso nos conectamos con Germán Humberto Rincón,
Sí, El claro. abogado de Fundamor, y gracias a, y aquí está María Isabel Restrepo, ha sido parte de Fundamor desde que se creó Fundamor. Claro que sí. Y, y a través de Germán Humberto conocimos a precisamente a Juan Pablo Ordóñez. Y Juan Pablo, esto te estoy contando, esto ya estamos en finales del 93, comienzos del 94. Juan Sí. Pablo nos hizo saber de la marcha que había en Nueva York celebrando los 25 años de Stonewall. O sea que es Ajá. 1994, 25 años después de la revolución del 69 en Nueva York. Y varios de nosotros dijimos, pues nos vamos. Y fuimos para Nueva York. A la marcha fue un momento de que es como si lo metieran a uno en una licuadora. No se imaginan el proceso de poder pasar de una ciudad pueblerina como Bogotá a una ciudad totalmente cosmopolita con gente de todas las razas, todos los colores, todos los sabores, todos los olores, todas las culturas, todos los idiomas totalmente concentrados dentro de esto y llevando una política de unión, de unidad, de transformación política. El resultado de eso es que cuando llegamos, estábamos con Elsa, en esa época, Marcela García, que fue hasta muy poco presidenta del proyecto Colombia Diversa. Entre Sí, muchos nosotros creamos unos grupos. El grupo el que fundó, por ejemplo, Marcela y Elsa fue Triángulo Negro, que fue sí. uno de los grupos de lesbianas y de mujeres más importantes que ha habido en Colombia. Y no sé si todavía existe, pero es uno de estos momentos históricos por el empoderamiento femenino. Y nosotros, de mi lado, con Jorge Rodríguez, creamos... Ay, acaba de llegar Nadine, que yo lo adoro y adoro y adoro, y está Mojito también, que es esta maravilla. Miren el encuentro, Maricel Restrepo, Imagínese todo, y Nadine, qué todo, maravilla. todo Entonces, tu en de este momento, Santiago. Ve, a ver, ¿qué estabas contando? entonces lo que sucede ahí es que montamos las hermanitas de la perpetua indulgencia. Dijimos, Ya, nosotros como artistas, con Jorge Rodríguez y con otros amigos, nosotros como artistas podemos utilizar nuestro performance, nuestra talento en fotografía, en cine, en video, en maquillaje, en diseño de modas y todo esto, para generar un colectivo y nuestro objetivo era precisamente cambio social, y ahí estamos las hermanitas, cambio social a partir de la transformación de los hábitos hacia el VIH-Sida. Entonces, claro. las hermanitas salíamos, y era una delicia, porque llegábamos en la casa Wiedemann, había una exposición, llegábamos las hermanitas vestidas así como nos ven en la foto, con vinilo, con todo el maquillaje más radical, locas totales, distribuyendo condones, y nos íbamos a la media hora, nos cambiábamos inmediatamente, por eso es que le digo que esto es maquillaje guerrilla, porque se hace en 30 segundos, y Claro. llegábamos, nos quitábamos el maquillaje, llegábamos vestidos de niños otra vez, y nos decían, uy, se perdieron una cosa muy rara, llegaron aquí de monjas, no sé qué. Ay, de verdad, era como los Santiago, superhéroes. un poquito influenciadas por las yeguas del apocalipsis, ¿o no? No, no, para nada. Estábamos influenciadas. Realmente estábamos muy, 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 muy marcadas por las hermanitas originales, las hermanitas de la Perpetua Urgencia, nacieron en San Francisco antes de la crisis del SIDA, en el 78. Y durante la crisis del SIDA en los 80 en Estados Unidos fueron fuertísimas. Hay unas casas de las hermanitas que se montaron por todos lados. Sí, Nosotros obviamente estábamos tratando de imitarlas, teníamos muy poco acceso, esto es antes del internet, imagínense. Esto era la claro. época del correo de las brujas, en donde un amigo viajaba a Estados Unidos y nos traía fotos, o el otro viajaba a Alemania y nos traía afiches o postcards, postales. Y eso era una vaina, era antes. Ustedes tienen un acceso a la información simplemente con abrir y cerrar los ojos. Para nosotros nos tocaba imaginarnos. Entonces, dentro de ese imaginario, bailábamos Vogue con María Isabel Restrepo, por ejemplo. Uy, esa no me la sabía, María Isabel. Sí, ella es regia. Y fue una época mucho, y les contaba precisamente del cambio de la Constitución del 91, donde fuimos Claro. a Boys, llegó la redada de la policía, como eran 3 mujeres únicamente, les tocó esperar a que llegara la teniente,
Y cuando llega la teniente, estas tres mujeres espectaculares, entre ellas Mae, salen a la mitad de la pista y empiezan a boguear en la mitad de la pista y a modelar. El bar estaba cagado de la risa porque siempre es que ya era absurdo el rol de la policía. Y sí fue un cambio cultural, fue un cambio radical en la manera como se percibió todo. Y ya cuando llegamos al 95, yo tenía que irme, yo sabía que tenía que hacer mi maestría, yo me fui. Sor Raimunda Lubriano se fue, yo era Sor Opus Gay, la madre superiora. Teníamos un grupo no solamente de hermanitas, que ya varias han muerto por desgracia, algunas murieron por SIDA en los 90s, Sor Hormona en Medellín, por ejemplo, pero teníamos un grupo súper chévere, pero no solamente de las hermanitas, sino también de los groupies, de los que estaban ayudándonos alrededor. Tina acaba de llegar, qué maravilla. En un momentico, Santiago, le voy a presentar a Cristian, que está ahí emocionado de verse con usted. Cristian estudia cine y televisión en la escuela de la que usted se graduó de cine y televisión. Maravilla, eso me encanta. Y él va a dar un salto como de 10 años porque él quiere hablar de un documental, Cuerpo Latente, de Marta Peña, Patti en Venecia. Entonces, Cristian, ¿qué es lo que usted quiere saber de esos documentales? Claro, no, primero pues para aprovechar para saludarlo, qué bueno encontrarnos y qué bonita coincidencia que ahorita estemos coincidiendo, ¿no? Desde la Universidad Nacional en este gran evento. Que yo adoro. Sí, queremos, me gustaría que hiciéramos un recorrido un poco por toda tu obra y que nos contaras qué sucedió alrededor de eso, ¿no? ¿Qué se estaba viviendo en ese momento? Y me gustaría en este momento ubicarnos por allá en el 2003, donde... Ahorita nos estabas hablando que es salir a la calle y enfrentarse, ¿no? Ya, pues con toda esta postura, con toda esta ideología, ya es materializar y encarnar, ¿no? Una figura que tiene detrás de eso ya una historia. Quiero que nos hables un poquito acerca de lo que es Patti en Venecia y también aprovechar para que nos digas qué hay detrás de Patti, ¿no? Es decir, qué hay detrás de la construcción, cómo encarnas este personaje y de dónde nace. Fuertísimo. Bueno, primero hablemos del nacimiento de Patti. Yo llego de Nueva York en finales del 98, después de pasar 3 años de escape en Nueva York, en la ciudad más alucinante. ¿Fue a la marcha gay y se quedó todos esos años? No, fui a la marcha gay, nos devolvimos, fundamos todas las cosas aquí en Colombia, y en el 95 ya me fui a hacer mi maestría en NYU, en Telecomunicaciones Interactivas. Ah, ok. Entonces estaba estaba viviendo otra vez en la Campana de Cristal en Nueva York. Llego a Colombia y me encuentro con un país dividido en dos. La mitad de acá es la rumba más salvaje, en donde en 5 años ya teníamos marcha gay, ya teníamos drag queens en todos los bares, ya teníamos teatrón, ya teníamos cinema, ya teníamos una cantidad de bares, una cantidad de espacios públicos que se estaban dando por todos lados. Pero al mismo tiempo teníamos a uno de los presidentes más mediocres que hemos tenido, que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Teníamos la crisis del Caguán, teníamos la crisis de los paramilitares, teníamos la crisis de los militares sin control, teníamos la crisis de la violencia en donde no podíamos salir de Bogotá. Y yo evaluaba esto y empezaba a ver precisamente la diferencia entre la locura de la rumba ilegal, porque era la hora zanahoria, la locura de las drogas, del sexo desaforado, del sexo en vivo en calles de San Francisco, de una cantidad de cosas que estaban marcándonos como generación urbana, y al mismo tiempo esta guerra que estaba a punto de estallar en donde no sabemos qué iba a pasar. Y mi primera asociación fue con la película, obviamente con la obra de Broadway, Cabaret, que la película es donde sale Liza Minnelli, en donde es la historia, está basada en los escritos de Christopher Isherwood, que empieza a describir la vida al final de la República de Weimar en Berlín, en los años 20, a final 1929, 30, 31. Si han tenido la oportunidad de ver Babylon Berlín, es básicamente esa época exacta donde está viviendo Christopher Isherwood, que es la locura total a nivel sexual, a nivel de entretenimiento, versus el nacimiento casi que desastroso del nazismo. Entonces es esta pelea que empieza a aparecer. Y yo dije, estamos viviendo lo mismo, esto es el cabaret. Y aparece la primera versión del cabaret, en donde Patti se vuelve esta
MC, como esta Lisa Minnelli, como esta entretenedora, como esta que está ahí, que es capaz de pasar por todos los mundos. Y Patty empieza a desplazarse entre el mundo de la noche, el mundo de las noticias, el mundo de la farándula, el mundo de los escritos, y empieza a descubrir todo esto y empieza también a vivir la violencia. Tengo una serie de escritos que describen como la crudeza de lo que fue vivir en esa época. Entonces, es en este momento en donde Patty aparece. Patty se llama Patty Epathetic. Patty por Patty Difusa, obviamente, también por la influencia de Almodóvar, pero Epathetic es porque a mí en el 2000 me dio hepatitis por comer un bendito ceviche en Cartagena. En el Festival de Cine en Cartagena se me olvidó comer un ceviche en la calle y terminé con hepatitis. Se comió un camarón en la calle, eso no se hace. Y me dio hepatitis. La loca llegó obviamente feliz y dichosa diciendo, estoy regia y todo, me comí, desde que para la dieta me comí la carne cruda y obviamente terminé con hepatitis. Yo sí los camarones, por eso solo me los como en privado. En privado y cocinados, mira, desinfectados. Aprendí mi lección, pero Patty aparece y se empieza a mover y empieza a desplazarse y empieza a hacer todo esto. Entonces, Patty en Venecia, con Marta Peña, ese documental fue interesantísimo porque Marta quería entender la identidad de Patty y quería ver cómo Patty podría existir en el barrio Venecia. ¿Y por qué se escogió el barrio Venecia? Acuérdense de la Bienal del barrio Venecia. La Bienal del barrio Venecia ya venía haciéndose desde hace varios años, y cuando llega Patty al barrio Venecia, o sea que ya existe como una especie de entrenamiento. Entonces, cuando se hizo el documental, o fue muchas preguntas, muchas cosas, Patty literalmente hizo un performance improvisado al frente de uno de estos, vestida como está ahí, con la peluca rosada, con la corona de plumas, con la chaqueta que me regaló Carmen Hill de Cruella de Vil, los zapatos, las botas rojas también son de Carmen Hill, que es lo más maravilloso, y está Patty haciendo un performance en la mitad de la calle, al frente de los almacenes de zapatos, en donde es parte de este entretenimiento. Y llegó el extraterrestre y se fue el extraterrestre. Es también como este rollo. Pero lo más interesante fue, sí hubo rechazos, hubo cosas, pero la gente lo aceptó de una manera súper interesante. Y hay una cosa muy chévere. Ahorita hay un documental, una serie de unos documentales, como un reality show, con 3 drag queens de RuPaul's Drag Race, que es Shangela, que es Eureka y que es Bob the Drag Queen, que están haciendo una miniserie de reality TV que se llama We're Here. Entonces, lo que ellos están haciendo es que están viajando a pueblos pequeños de los Estados Unidos y están haciendo una transformación de 3 habitantes de cada pueblo para que se vuelvan y generen una presentación drag en el pueblo mismo, como miembros y miembros de la comunidad misma. O sea, que es también transformatorio. Nosotros estábamos ya pensando en eso en el 2003, tratando de ver cómo es también como sacar el drag del bar y del hueco y del antro a las 3 de la mañana y sacarlo a la vida cotidiana para mostrar que es una manera de ver el mundo. Es ponerse esta máscara para poder tener algo de alegría, para poder tener algo de ligereza, especialmente en una época tan difícil. Total. Santiago, quiero aprovechar esto que estás hablando de la época, ¿no? Creo que de todos modos también estamos viviendo un momento crítico y muy especial, pero también un momento que nos invita a reinventarnos. Para eso quiero aprovechar pues que ya estamos todos y hacer una invitación a todos los que nos están viendo en este momento. Si tenemos lista por ahí una invitación, por favor. La pantalla será nuestra pasarela. Se abre el llamado para el BOL. Envía tu video de máximo 1 minuto de duración al siguiente correo antes del 20 de junio. Súmate a nuestro show y destruye la pasarela. Ni el virus ni la cuarentena nos mantendrán quietas. Las categorías son cuarentena extravaganza. Usando lo que tengas a la mano vas a crear el outfit más extravagante para dejar a tus contrincantes muertas de envidia. Recuerda que si el fin del mundo está cerca, las próximas generaciones te van a recordar por cómo te veías en esta pasarela. Apocalipsis. Un pinche virus nos tiene encerradas y sin poder hacer nuestros planes realidad. Pero en esta categoría te invitamos a que no te mueras de las ganas y que hagas ese lip sync que siempre has deseado.
Las propuestas con más likes recibirán premios de nuestros patrocinadores y aparecerán en nuestra emisión especial del día 26 de junio. ¡Te esperamos! Divine. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo la ves? A propósito de nuestro ball, me dijeron mientras no me podía conectar a esta charla, que por suerte sí pude, que Santiago está invitado a ser jurado de este ball. ¿Eso es verdad? Me estoy enterando y yo feliz. yo quiero aprovechar el momento, ya que tenemos jurado. Lo esperamos para que integremos el jurado de este ball. Tiene que ser un jurado bien cruel, como se estila, ¿no? Metan a mano un mojito si quieren algo cruel. Excelente. Esto cada vez se pone mejor. Bueno, para los que acaban de llegar, quiero darle la bienvenida a este conversatorio que se convierte prácticamente en la antesala de lo que será la 4ª edición de La Noche y las Luciérnagas. Estamos ya casi que ultimando los últimos detalles para lo que será la gran función del próximo 26 de junio. Un evento donde convergen las artes, el drag, el transformismo, lo queer y las estéticas marginales para invitarnos a reflexionar sobre el cuerpo, el género y las conductas sociales. Vale, entonces, pues bueno, no habíamos presentado oficialmente a la Chiqui, cantactriz, experta en taconeo, modelo aficionada y comunicadora. Entonces continuamos con ella. Entonces, venga, le digo una cosa sobre edición espacial Manifiestas. Es La Noche y las Luciérnagas 2020, edición espacial Manifiestas. Y Manifiestas tiene que ver con qué hacemos con nuestros cuerpos, con nuestras transformaciones, como estaba contándonos Santiago, pues manifiestos vivos, somos manifiestas vivas de esta historia que empezó hace años y que muchas hemos continuado, que retomamos, que soltamos y dejamos, que volvemos a agarrar y que estamos aquí brillando más que cualquier luciérnaga. Qué delicia. Además es chévere. Cristian, ¿tú en qué año te gradúas de cine y televisión? Estamos en este momento haciendo taller de televisión precisamente. Ya estás terminando. Ya estamos cerca, póstumos. Yo me gradué hace 28 años. Por esta época, hace 28 años. Es que no lo puedo creer. Qué interesante que lo menciones porque quería que nos comentaras algo y es que aparte de la formación y de todos los insumos que reúnes en la universidad, también hay un inicio, ¿no? Hay un punto embrionario donde empiezas a reunirte con personas y empieza esta manifestación política. No sé si nos puedes hablar un poquito de esa conformación que se dio en ese momento, cómo surge desde la universidad. La universidad fue una experiencia increíble. Primero, como les dije, los profesores, José Hernán Aguilar, Carlos Álvarez, Gil Charalambos, Isabel Sánchez, unos profesores fenomenales. Entonces, imagínate primero la formación que yo tuve en la Universidad Nacional, además indirecta, con Miguel Ángel Rojas, con gente absolutamente brillante en diseño, Gerardo Silva. O sea, que uno tenía una formación directa a través de sus compañeros y de otras clases y de talleres y conferencias. Entonces, la universidad te presenta una especie de cóctel de ideas absolutamente impresionante, pero al mismo tiempo te da una realidad muy fuerte. Entonces, para mí el golpe fue fuerte cuando me enteré que el 98% de la población que tenía VIH-Sida en la universidad, el 98% eran hombres homosexuales o bisexuales y el 2% restante eran las novias o las mujeres que eran pareja de los hombres que eran bisexuales. Entonces yo dije, esto no es un problema de salud pública, esto es un problema de identidad de género. Es un problema de poder expresarnos como identidad. Y empezamos a hablar primero con la decana, que era Rosita, absolutamente espectacular, a través de Rosita con Antanas Mocus, y empezamos a generar la primera versión de un grupo de estudiantes abiertamente gay, en donde la idea era precisamente encontrarnos para poder tener un espacio seguro de salud, de identidad, en donde la identidad de género fuera abierta y no escondida, porque eran precisamente, a ustedes no les tocó esa época, pero los baños del segundo piso en arquitectura les tocó cerrarlos por la cantidad de sexo entre hombres que estaba sucediendo. Literalmente era inaudito, y obviamente sexo sin protección, porque era sexo a escondidas. Era una cantidad de gente que no podía asumir. Entonces empezamos a ver eso. ¿Y qué sucede?
Apenas creamos este grupo con mi colega, que es una de las mujeres maravillosas. No voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es y es maravillosa. No, empezaron las amenazas de los estudiantes maoístas de Sendero, que en esa época era Sendero Luminoso, y empezaron a llegar también las amenazas de los paracos. Y empiezan a decir por ambos lados que básicamente los homosexuales no tenían que matarnos porque éramos el símbolo de la decadencia de la humanidad, básicamente. Entonces, yo me gradué en el 92, pero mi colega que siguió con la campaña, que siguió con el trabajo con los alumnos de cine y televisión, a ella le tenían que escoltar desde la puerta de la clase hasta la casa. Entonces eso fue el primer golpe. El segundo golpe fue la performance con Constanza Camelo en el centro de Bogotá con las prostitutas, en donde después de haber hecho la performance, que se llamó Jornadas de Limpieza, básicamente le hicieron saber a Connie que no era muy buena idea que se regresara al centro porque si no la mataban. Y cuando nos fuimos en el 95, una de las conversaciones que decíamos y con Connie, pues muertos del frío en Nueva York, muertos de todo, pero Connie me decía, yo puedo salir a caminar y no tengo miedo de que me vayan a atracar. Me siento segura. Y Connie se quedó desde el 95. Yo me tuve que volver en el 98. Tuve estos 5 años de transformación radical política, de realmente un compromiso fuerte, de ver la realidad del país. También nos tocó la caída pues la caída del mercado por culpa de la... Ahí está, ese es buenísimo. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Pongamos ese video y luego seguimos conversando porque es que va muy al lugar con el tema que está hablando Santiago. Pongámoslo. Pedazo de homosexual hijo de puta. Dese por muerto y aprenda con quién se acuesta. Porque lamento informarle que usted se acostó conmigo ignorando que yo tenía SIDA. Así que aténgase a las consecuencias. En estos momentos ya estoy teniendo los síntomas. Me tardaron unos 5 años en aparecer. A usted le tardarán más, pero se lo merece, por ser tan marica. Pedazo de perro hijo de puta, ojalá se muera y sufra de la peor forma. Pedazo de homosexual hijo de puta, dese por muerto y aprenda con quién se acuesta con pedazo de la misma dese por muerto y aprenda con quién se acuesta porque la mente informa de la mente informa de la mente informa de la mente. Esto es un proyecto real, es interactivo. Y sí, se hace de manera interactiva total. Y eso fue un email que me llegó a mí en el 2005 y apenas lo respondí, rebotó. Era en español, como lo pueden ver. Por el lenguaje se pueden dar cuenta que era alguien de Medellín. Y precisamente lo que yo estoy viendo es tratando de estudiar el subtexto, que es lo que realmente trata de decir con ese mensaje de odio. Entonces está diciéndome que está asustado, que tiene miedo de morirse, pero sobre todo que tiene mucho miedo de que sepan que es gay. Esa es la principal preocupación. Y en esa época, y creo que hoy en día, que se me hace absolutamente inaudito, hay mucha gente que precisamente le tiene mucho miedo a ser expuesta o a tener que ser forzada a salir del closet. Y para este personaje que fue de pronto un buen polvo una noche y no tengo ni la más remota idea de quién es, no sé, no tengo ni idea, está simplemente expresando esta angustia, y es una angustia como de transición también. Entonces mi solución fue precisamente generar un proyecto interactivo en donde las palabras, cuando uno mueve el mouse, van persiguiendo al mouse como si fuera en los pájaros de Hitchcock. La manada de pájaros volando alrededor de la pobre Tippi Hedren, de la mona, donde la están atacando, y pierden totalmente sentido y se vuelve solamente un elemento totalmente estético, con una especie de depuración estética en donde por la saturación de blanco, rojo y el negro se pierde el sentido de lo que estaba diciendo y finalmente se regresa otra vez a lo mismo. O sea que es un proceso como de sanación lo que trato de hacer con ese proyecto interactivo. Hay otros elementos que identifiqué y me corregirá si me equivoco, pero siento que también una de las intenciones con esto de construir el lenguaje, que creo que la deconstrucción también es uno de los elementos como recurrentes en la obra, también es el tema de reflejar este momento de caos que se siente, porque la nota es de una intensidad y tiene una fuerza, ¿no?
demuestra una situación muy, muy complicada que está viviendo esta persona. Y no solamente una persona, eran muchas personas. Éramos nosotros Claro. en los 80s, cuando se rompía el condón. Éramos nosotros antes de que existiera la PrEP, básicamente. Éramos nosotros en esta circunstancia en donde estábamos condenados a morir si teníamos un accidente. Y ese era uno de los grandes miedos. Y en cierta forma lo que está sucediendo en este momento con el COVID, con el virus, es para nosotros que sobrevivimos la crisis del VIH-Sida y podemos contar el cuento, como que entendemos que lo que aprendimos en esa época es lo que nos va a mantener vivos en este momento. Es lo que nos hace saber que nuestros gestos, nuestra actitud, son los que van a ayudar a salvar vidas. Si yo considero que soy portador del virus, yo no voy a infectar a alguien más si me pongo una máscara. Es precisamente eso, es ese gesto de generosidad, es un gesto de caring, de cuidado hacia una persona que uno no conoce. Y precisamente esas lecciones, y es una de las muchas lecciones que aprendimos, es también una lección de compasión, de saber cómo tenemos que llevar, cómo tenemos que enfrentar la muerte porque nos va a tocar en cualquier momento. Y tenemos que vivir la vida al máximo, por eso es que tengo este maquillaje maravilloso puesto. Claro. Pero es precisamente para poder disfrutar. Tenemos que vivir la vida, si esperamos para abrir la botella de champaña que tenemos guardada hace 15 años y mañana nos atropelló una camioneta, pues ahí quedó la champaña guardada para que se la tome el hermano imbécil de uno. Entonces, ¿para qué sirve? Quiero decir algo con esto, con toda esta historia. Yo creo que una cosa que aprendió pues la generación anterior y la nuestra, es que era más peligroso el silencio y el miedo, y la rabia también, la rabia que partía de ese silencio, que el mismo virus. Y yo no sé si con esta pandemia puede pasar lo mismo, que es más peligroso el silencio. En este caso es más peligrosa, creo yo, la información inadecuada y la mala información. La mala información, exactamente. Como dicen allá en Gringolandia, el lack o el misinformation, ¿no? Y los fake news, exactamente, y es lo que estamos viviendo en este momento, y sobre todo en la Florida, que se están disparando los casos de una manera horrible. Y ahora que decías lo del maquillaje, Santiago, yo quiero aprovechar para contar una breve historia sobre mi máscara. Ay, divine. Es un homenaje a varias cosas. En principio es un homenaje a este encuentro, porque en alguna parte leí, y a eso vamos a ir después. Tenemos otro tema, pues, que es el tema de la actualidad y de la evolución de tu cabaret, ¿no? Entonces, esta máscara es un retrato de la Chiqui. Este retrato fue hecho por un artista entrañable, que en paz descanse, y que se llama Giuseppe Campuzano, que tenía un proyecto que era el Museo Travesti del Perú. Entonces, esta máscara originalmente es una máscara de Angeo, que se utiliza en festividades religiosas católicas andinas, bueno, católicas sincréticas. Específicamente, una de estas festividades es la de la Virgen de Paucartambo. Entonces Giuseppe cogía estas máscaras y las travestía, y una de estas máscaras travestidas pues es este retrato que él me regaló. La Giu me regaló esto, y decía que me la quise poner hoy porque en alguna parte de los escritos tantos que hay publicados de Santiago Echeverry en la red, leía que hay como una transformación de todo este sentido que tiene el transformismo o el travestismo o el cross-dressing en inglés, y que ahora cada vez su merced lo está viendo como un escape de la realidad. Exactamente. Entonces yo voy a hacer acá mi escape, me voy a quitar a la Virgen de Paucartambo y a Giuseppe. Ay, divine. Lo regrese. Sí, nos conocimos en el cumpleaños de Mano. Sí, nos conocemos. Entonces, si tú haces eso, yo me pongo mi cachucha. Aquí está. Claro ella, que sí. Preciosa, sí, total. Claro, no, para sí. mí, yo vengo de una escuela, acuérdense que en mi época el transformismo, cuando yo empecé a salir a rumbear en los años 80, en el 86, la primera discoteca a la que yo fui fue la Pantera Roja, que era uno de los sitios más alucinantes, era el punto de encuentro entre norte y sur en la 34 con Caracas. La primera vez donde veo a la Lupe haciendo show.
Veo a Adela Ferrer cantando con su voz música llanera. Donde me encuentro con esta gente que nosotros ya decíamos en el 88, 89, decíamos, esto tiene que ir al Salón Nacional de Artistas. Esto es arte, esto es precisamente lo que está pasando, pero era todavía transformismo. Entonces fue solamente cuando regreso yo de Nueva York, cuando ya existe el Internet, que nos enteramos en Colombia, y nosotros por haber vivido por fuera, que existe todo el fenómeno drag, que es parte, en cierta forma, de transformismo, pero el fenómeno drag va muchísimo más, en donde yo puedo tener mi barba, porque no me va a afeitar, en donde puedo ser completamente masculino, pero puedo llevar este maquillaje, que me lo puse en 5 minutos, pero puedo ponérmelo, y puedo llevarlo en este momento, y esto es drag, esto es gender fuck, y es una actitud 100% política. Y en ese sentido, cuando llega el Internet, finales de los 90, empezamos a salir nosotros a rumbear, empezamos a vivir la vida de una manera en donde nos tocaba, porque si no nos secuestraba la guerrilla, los paracos y nos mataban, y listo. Sí. Bueno, entonces ya que salí de la máscara, no me voy a quitar nunca la máscara. Una de las cosas que me dijo la Yu cuando me regaló esta máscara era que no era para colgar en una pared, que era para usarla para que no se muriera. Para tenerla ahí puesta. Y ahí hay una cosa chévere porque dentro de mi formación en la Universidad Nacional, una de mis profesoras indirectas a través de Constanza Camelo fue María Teresa Incapié. María Teresa Incapié se aproximaba a la performance de una manera muy ritual, muy espiritual. Y en cierta forma mi aproximación al drag siempre ha sido casi como la de un chamán, en donde estoy encarnando, no el espíritu de un animal, estoy encarnando a Billie Holiday, estoy encarnando a Judy Garland, estoy encarnando a Thalía, estoy encarnando a cualquier estrella. Y ese era el... se nos congeló. Era en la época en donde ninguno de... ¿Nos congelamos? Descongelado. No, ya volviste. Ya volví. Tenía así. Y empieza entonces el rol del transformismo era precisamente poder traer a Rocío Dúrcal, a la Paloma San Basilio, a personas que no iban realmente a venir a Colombia muchas veces, y era poder darle acceso a estas estrellas al pueblo. Y después nosotros como drag queens, cuando ya encarnamos a otras cantantes, traemos a Madonna. Por eso es que Madorilyn fue tan importante y logró hacer una carrera a partir de su personificación sobre Madonna. Porque Madonna, ¿cuándo iba a venir a Colombia? En nuestra época, pues, lo único que podemos tener era a la increíble Madorilyn haciendo esto. Entonces, esa encarnación, eso es un proceso de transformación que lo relaciono mucho con el shamanismo y con un proceso también de sanación, de curación. Cuando uno hace un performance fuerte, está uno metido totalmente literalmente, obviamente para mí es fácil con esta pelera, se eriza uno totalmente sintiendo el mensaje que uno es capaz de enviar hacia los demás. Claro. Quiero aprovechar para que recordemos que este 26 de junio tenemos La Noche y las Luciérnagas, edición espacial, manifiestas. Y allí vamos a estar más de 2 horas haciendo estos shows, y es que quiero aprovechar como pensando esto que nos decía Santiago, cuál es la fuerza que estamos invocando, de alguna manera reconociendo que en el universo y en el planeta la fuerza de lo femenino es súper importante, y que nosotros no estamos haciendo ninguna caricatura, sino más bien rindiéndole culto a estas representaciones limítrofes, podríamos decir, en el caso de pues quienes dejamos nuestros pelos y usamos maquillajes como está haciendo Santiago hoy, y reivindicamos otras cosas, otras masculinidades, otras feminidades. ¿Será eso? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver un documental que hice en el 2003, que se llamó El Manifiesto Patitético. En el Manifiesto Patitético, que fue todo gracias a Marcela Benavides, que fue compañera mía de la Universidad Nacional, que trabajaba allá en Colombia, y no sé si sigue trabajando allá. Ahí está.
En el manifiesto patitético precisamente estoy explorando toda esta dualidad en donde estoy diciendo yo soy un hombre que estoy tratando de romper este esquema heteronormativo en donde para poder ser una mujer tengo que vestirme y actuar 100% como una mujer. Yo estoy diciendo, no, yo soy un hombre y al vestirme con esta feminidad y al transformarme con esta feminidad y teniendo la peluca o la calva o la barba o los pelos y todo, estoy dando un mensaje de diferencia, de aceptación a la diferencia. Imagínense lo que fue el orgullo, el honor que fue para mí poder presentar esto un viernes a las 4 de la tarde en Señal Colombia, diciendo en un momento que, imagínense cómo cambió el tiempo desde el 92 cuando censuraron mi video Asfixia porque había un condón, y a ese punto básicamente en Señal Colombia, y se empieza a ver una aproximación. Pero sí les quiero decir una cosa: si yo me hubiera quedado en Colombia, no creo que hubiera terminado muy bien, porque estaba muy metido políticamente. Y por desgracia en Colombia acaban la diferencia. Es más fácil dar un tiro que tener una conversación. Y por eso admiro a gente como Nadine, a la gente como Miguel Ángel Rojas, que se han quedado, que han hecho, que han tomado todos los riesgos. Yo no tuve las pelotas de poderme quedar y me fui. Entonces, en ese sentido, sí tengo un sentimiento de culpa porque no estoy 100% en el país, pero no he perdido esta conexión. Pero respeto, no se imaginan lo que respeto yo a Beatriz González, lo que respeto yo a esta gente que se quedó, que transformó, que cuestionó, que están haciendo cosas que nos están afectando a todos a nivel mundial. Y para mí eso es importantísimo. Yo creo que esto que está diciendo nos da pie, fresco que aquí estamos muchas trepándonos por todas las que se fueron a treparse afuera. Pero esto nos da pie para algo que yo sé que Cristian quiere hablar y es más actual, ya es 2019, es la evolución esta de la que yo estaba hablando hace un rato, del cabaret de Santiago Echeverry. Cristian, láncele la pregunta. No, exactamente. De hecho, es como muy pertinente porque nos estás hablando precisamente que tienes que viajar, pero siento que eso da la posibilidad de unas exploraciones distintas. Ahora me doy cuenta que con lo que hiciste y me gustaría que nos contaras acerca de cómo fue ese encuentro con las Tupamaras. Pero antes de hablar, quiero que veamos este video para poderlo comentar. Me parece súper interesante la exploración del cuerpo que hay. Entonces, el último, el de las Tupamaras. Exactamente, Bogué. Casa de Tupamaras. The House of Tupamaras. Sí, ahí lo teníamos. Ahí está. Ahí está. Te odio, eres una peluquera, maldita. Sí, disfrutas de la cárcel, pero no estoy libre. Pero no puedo ver a mi hija gracias a ti. Te odio con todas mis fuerzas. No más que yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. Eres una peluquera, maldita. Sí, 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 sí. Te odio, eres una peluquera, maldita.
Te odio, eres una peluquera Yo soy adicto al Vogue desde el 90. Como les contaba, con María Isabel Restrepo, con Juan Carlos Haag, con toda esta generación de los 90, de la época de Vogue de Madonna, empezábamos a bailar. Con Ana Daza, que también salió de la Nacional de Cine y Televisión, era el car voguing, entonces éramos parados bailando el Vogue. Como que tratábamos, para nosotros fue alucinante encontrarnos con esto. Entonces imagínense, después de 18 años empiezo a ver que esto está surgiendo en Bogotá, pero que no solamente está surgiendo en Bogotá, sino que hay una energía política de transformación, de contestación de género, de transformación de la sociedad, y me entero que precisamente uno o una de las Tupamaras es alumna de Sandra Rengifo. Sandra Rengifo fue alumna mía en la SAB, una de las mujeres más brillantes que se puedan encontrar en Colombia. Y Sandra fue profesora de Camilo, y Camilo y nos puso en contacto. Entonces yo veo a las Tupamares en cierta forma como mis nietas. Soy tan vieja, son mis nietas. Pero para mí encontrarme con esta energía, y también imagínense, después de todo lo que nos pasó en los 90, después de que tratamos de transformar las cosas, de que nos tocó comer toda la M del mundo, de que fue muy difícil, a nosotros nos tocó difícil, la cantidad de puertas que cerré en trabajos y cosas fue enorme. Imagínense la satisfacción que es saber que casi 20 años después estamos llegando a un 20, 30. Estoy senil. 30 años después está sucediendo esto en Bogotá. Para mí era llegar a rumbear, se veía venir. Es decir, esto se veía venir ya cuando uno vio rumbear en Blues, en la 87 arriba de la 15. Cuando uno llegaba y se encontraba con la gente con un drag muy calculado, muy cotidiano. No cotidiano, pero como que se podían salir así todos los días si lo quisieran, no era escondido. Y empiezo a encontrar que hay una transformación de la sociedad, como que después de tanto tiempo, tal vez lo que se hizo al comienzo hace 30 años, finalmente está teniendo algún impacto, se están abriendo las puertas. Lo que se trató de cambiar hace tanto tiempo, por fin tiene resultados que sirven de algo, estéticamente, políticamente, socialmente. Para mí esta presentación absolutamente extraordinaria de las Tupamares es lo más divino que hay en el mundo. Tremendo. Es una delicia. Además, no se imaginan la delicia que es trabajar con las Tupamares. No se imaginan este video lo grabamos en más o menos 4 horas en la corporación de BDSM de Bogotá, en un espacio limitado, improvisado, un lunes por la tarde desde las 2 hasta las 6, y fue absolutamente increíble la participación. Y una de las cosas que más me duele es que uno de los momentos más lindos de lo que hicimos en ese momento fue con Camilo Acosta y con Lady Hunter, y se nos ha caído la grabación, unas imágenes absolutamente espectaculares, y no grabó en el computador. Lo pudimos ver, pero no lo estaba grabando. Entonces eso es lo único que tengo de remordimiento de lo que sucedió ese día, que fue bastante complejo. Pero es una delicia además trabajar con bailarines profesionales, con actores, con gente que se mueve constantemente, que es capaz de tener una memoria corporal como buen performer. Es un lujo que no todo el mundo tiene. Claro. Santiago, permíteme decirte que te conviertes ya prácticamente en un referente del videoarte nacional, y yo identifico acá que hay una búsqueda distinta, porque acá tenemos la exploración más con el Kinect, y si bien está el cuerpo, está el movimiento, está la tridimensionalidad,
hay una cosa como de no develar completamente la identidad de la persona. ¿Cómo llegas a esta exploración que la veo muy recurrente en la última parte de tu obra? Soy muy Marcel Duchamp. Es 100% Okay. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp está diciendo que para que una obra exista, tiene que estar en la persona del espectador mirándola, si no, no puede existir. Entonces aquí está la obra, está el espectador y sin ellas no puede existir. Lo que yo estoy diciendo es que tradicionalmente en el video tenemos estas líneas que se complementan en un barrido, bien sea progresivo o entrelazado, perdón, y lo que yo estoy haciendo es que estoy quitando este espacio. Estoy quitando una parte de las líneas para que en estos intersticios, en estos interespacios, es donde sucede el arte, en donde el usuario tiene que imaginarse lo que está sucediendo acá. Entonces, por eso me ha encantado tanto siempre la baja resolución. Estamos en un mundo, sobre todo ustedes en cine, en donde ya estamos trabajando a 10K, a 8K, a 4K, que si no es la imagen más similar a lo que es el cine original, no sirve para nada el cine. Yo estoy botando eso a la mierda. Y yo creo que eso viene de mi formación en la Nacional, en donde no teníamos acceso al cine. Teníamos el equipo de VHS, las cámaras 3/4, las cámaras prestadas, las cámaras de video 8, y era una resolución limitada, pero hicimos lo más que se podía con eso. Entonces, al tener esa aproximación, yo digo, yo no necesito tener 10.000 líneas de resolución en video con 60 cuadros por segundo, cuando puedo generar una experiencia espacial tridimensional, porque esto es literalmente hecho a partir de código. Esto es todo programado, esto es una lógica matemática que implica conocimiento de geometría para poder representar con una especie de algoritmo, que el algoritmo nos permita entender el cuerpo humano y el movimiento humano. Básicamente esa es mi búsqueda. Cómo encontrar un algoritmo en donde a partir de solamente unos puntos soy capaz de recrear totalmente el conjunto de lo que estoy tratando de representar. Okay. No, está tremendo esta exploración a partir del Kinect y cómo el dispositivo ayuda a alimentar ese discurso, ¿no? Quiero aprovechar antes de... Sí. Dime. Además, el Kinect es realmente puro dato, y lo que hace es, al suprimir totalmente el fondo, se vuelve puro barroco. Tú ves, y fíjate, mi obra es 100% barroca desde todo sentido, pero el claroscuro, con ese fondo negro, se vuelve tan absolutamente potente. Santiago, yo quiero aprovechar en este momento agradecerle su presencia en este conversatorio. Este recorrido ha sido maravilloso, nos ha enseñado gran parte de una historia que algunas personas no conocían. Bueno, usted ya me descubrió cuando me quité la otra máscara. Somos casi de la misma generación, entonces parte de esa historia sí que la viví también en la Universidad Nacional. Entonces, pues yo me quiero despedir. No estoy diciendo que se acaba la transmisión, pero mentira, sí estoy diciendo que se acaba la transmisión. Me quiero despedir porque llevamos una hora. Perfecto. Creo que hicimos claro, llegaron tarde. Yo estaba aquí a tiempo. Llegamos tarde, pero pues no, siempre es así. Muchísimas gracias, en serio. No sé qué otra cosa quería decir Cristian o qué otra cosa quería decir Santiago. Les dejo. Agradezco mucho también la presencia de quienes han estado pegados ahí al Facebook Live. Y agradecemos al Liberatorio Arte Contemporáneo y a La Noche y las Luciérnagas por el espacio. Gracias. Súper. Gracias, Cristian. Gracias, Chiqui. Súper chévere. Y a seguir haciendo esto. Tenemos tecnología, eso es lo bueno de la Nacional. Aprendemos a utilizar, hacerlo mejor con los menores recursos posibles. Y eso es la lección que aprendo yo de la Nacional siempre. Total, no, Santiago, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Estos vasos comunicantes generacionales que siempre son tan nutritivos y tan estimulantes, ¿no? Sobre todo por lo que estás haciendo. Y quiero que nos despidamos con una invitación de Ana, que hace parte del crew de La Noche y las Luciérnagas. Santiago, muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Y nos vemos en una próxima función de los preparativos de esta Noche y las Luciérnagas. Gracias a todos. Delicioso, gracias a ustedes. Chao. Bye. ¿Y la invitación? Ahí está. Hola, Santiago y todos quienes están viendo este maravilloso conversatorio. Yo soy Ana Angarita, codirectora de Manifiestos,
la edición especial de La Noche y las Luciérnagas, que este año se hará vía streaming a través de la plataforma Facebook Live y tendrá cita el 26 de junio a las 6 p.m. Esto con el propósito de reivindicar las manifestaciones sociales que se dan en el ejercicio de los derechos y diversidad de identidades sexuales en el contexto de la cuarentena. Es decir, estamos encerrados, pero eso no impedirá que esa noche nos encontremos. La velada entera va a ser conducida por Leslie Wolf, Tina Pitt y Pantera Godoy y contará con los shows de grandes performers drag y transformistas. Aparte, les quiero invitar a que nos envíen su video para que participen en nuestra pasarela virtual audiovisual llamada El Bol. Esta tiene 2 categorías, que es Apocalipsing y Cuarentena Extravaganza. La convocatoria cierra el 20 de junio, así que todavía tienen tiempo de enviarnos sus videos y toda la información, tanto de Manifiestas como de El Bol, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Así que les invito a que compartan esta información con todos y nos vemos el 26 de junio. Te odio, eres una peluquera maldita. Sí, disfruté de la cárcel, pero ahora estoy libre. Pero no puedo ver a mi hija gracias a ti. Te odio con todas mis fuerzas. No más, que yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. ¡Maldita peluquera! Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. Tú eres una peluquera maldita. Sí, 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 sí. Chaos. Chao, Santiago. Gracias, besotes enormes. Y hablamos para el 26 de junio. Exacto. Seguimos hablando. Un beso. Bye.